Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precisa que el oro, es cual aunque procedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todos juntos el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Bueno, pues vamos a escuchar la palabra de Dios y le demos la bienvenida a la hermana Rosa Rodríguez que está con nosotros. Le voy a pedir al hermano Dani si pasa a orar junto con nuestra hermana Rosa. Bienvenida, hermana. Hermana, Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos escuchar tu voz. Queremos, Padre, que tú lleves a nuestras mentes y a nuestros corazones la palabra que tú ya has preparado y que tanto necesitamos. Señor, consuela nuestro corazón lo que tenga que ser consolado. También te suplico que llames la atención en nuestras vidas a lo que tenga que ser llamado la atención. Y Padre, sobre todo que afiances en nosotros la fe y fidelidad para tu obra y para las cosas que nos has puesto a hacer. Bendice a nuestra hermana Rosalba, gracias por el tiempo que ella ha tomado para venir acá. Y te suplico que tú bendigas a su iglesia y que en esta mañana, Señor, escuchemos tu voz a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Buenos días, mis amados. Nuevamente agradezco a Dios por el privilegio de estar aquí con estos siervos de Dios, conocedores de la palabra y edificándonos en amor, dice su palabra. Vamos a llegar a la estatura perfecta que es de Cristo Jesús. Y pues, hermanos, tengo para ustedes, yo digo, la palabra de Dios es un manjar, pues vamos a deleitarnos con su palabra. Y voy a comenzar, hermanos, antes de hacer esta lectura, con una pregunta. ¿Por qué estás aquí? No me contesten, solamente piénsenlo. ¿Por qué estoy aquí, en el seminario? Y vamos a abrir nuestras escrituras en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, versículos del 6 al 10, creo que ya está, no está todavía. Bueno, ahorita lo ponen. Por favor, es que a la hora que le dije a la hermana, no traía mis lentes puestos y no alcancé a ver. ¿Ya lo tienen? Pues dice así la palabra de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta lectura, hermanos, es una lectura que nos consuela, nos conforta. Vamos a desmenuzarla un poquito, sobre todo quienes estamos dispuestos a servir al Señor. Y yo quisiera que nos preguntáramos honestamente, así con el corazón en la mano, ¿cuál es el verdadero motivo
por el cual decidiste ingresar al seminario. Quizá para ser reconocido, la fama, pudiera ser para tener un poco de poder dentro de una iglesia. También puede ser porque ahorita está muy de moda, sobre todo en algunas denominaciones, enriquecerse predicando el Evangelio. Nosotros las bautistas no pensamos así, gracias a Dios. Por ocio, no hay nada que hacer, como no me gustan las matemáticas, pues entro al seminario. Y dice la palabra que nos humillemos, o sea, que seamos limpios de corazón, honestos, que pensemos no en vanagloria, sino en darle a Dios todo lo que somos. Y en su tiempo, Él nos va a exaltar, Él nos va a hacer sentir todo eso que dijimos antes. Quizá no nos dé riqueza, pero nos va a dar lo necesario para vivir. Quizá no nos dé fama, pero nos va a dar el reconocimiento, porque nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida y además tendremos coronas y estrellas en nuestra corona. También les puedo decir que a lo mejor no hay poder aquí en la tierra, pero tenemos poder contra el reino de las tinieblas. Ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Y ocio, hermanos, yo les puedo decir que este ministerio no nos permite estar ociosos y sin fruto. Entonces, si ustedes vinieron aquí porque no tenían nada que hacer, se están dando cuenta que aquí hay mucho que hacer. Mucho. La mies es mucha. Entonces vámonos a ir al segundo versículo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ustedes están muy jovencitos, aún los maestros que trabajan aquí sirviendo al Señor, dándoles clases, son jóvenes. Pero sí, son jóvenes. Comparados con la eternidad, hermanos, somos unos pequeñuelos. ¿No? Si pensamos que nuestra edad va a ser la de la eternidad, pues no, realmente somos unos pibes, dirían en Argentina. Entonces, llegamos a tener desánimo, llegamos a tener desaliento. Habrá momentos de tristeza, habrá momentos de soledad. Los que son de fuera, que vienen a estudiar aquí a la capital, habrá días que extrañan a sus padres y su familia. Y ese sentimiento va a veces creciendo cuando tenemos que salir, quizá a otro país, los que van para misioneros, o a la sierra, o a una colonia inhóspita, aún ahorita en tiempos de estudiantes, estando juntos todos posiblemente a veces nos sentimos solitos. Nos da tristeza alguna situación. Y dice la palabra que las personas de las cuales nos relata su vida, que la Biblia nos habla la verdad de cada quien, también pasaron por esos momentos. A Dios sea la gloria que tenemos ejemplos para saber qué hacer en momentos de dolor, de tristeza, de desánimo, de desaliento, cuando sentimos que el techo se nos junta con el piso y viceversa, y no hay para dónde jalar. Ana, ustedes han oído de Ana, ¿sí? La mujer de Elcana. Esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Del versículo 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Elcana tenía
2 mujeres y un camino, como dice la canción. No, tenía 2 mujeres. En ese tiempo se acostumbraba, ahorita no vamos a seguir ese ejemplo, el ejemplo no es de Elcana, el ejemplo es sobre Ana. Entonces, estas 2 mujeres amaba a Ana, pero tenía hijos con Penina. Y dice la palabra de Dios que su rival, que era Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ustedes me pueden decir cuánto tiempo pasó Ana sufriendo esta afrenta, cuánto tiempo tuvo que soportar los desplantes de Penina, cuánto dolor tuvo que pasar porque no podía darle hijos al ser amado, a su esposo. Debe de haber sido tremendo. Tenía anorexia, no comía la mujer, no comía y se la pasaba llorando. Imagínense el dolor que sentía esta mujer. Y dice también en 1 de Samuel 1:9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fíjense nada más, después que hubo comido y bebido, había estado sin comer, llorando y clamando. Pero una vez que estuvo en el templo, tomó una decisión y se puso otra vez en acción. Comió y bebió. Si espiritualizamos este acto, ¿qué podemos decir que comió? Pues a lo mejor la palabra de Dios. Bebió, nosotros tenemos la sangre de Jesús. Él es verdadera comida y verdadera bebida. Y como Ana, cuando estemos con esa amargura de corazón, podemos ir a las Escrituras, ir a la oración y levantarnos. Más adelante dice que hizo un voto, habló con Dios y le dijo textualmente así: Jehová de los ejércitos, esto está en el versículo 11, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Vemos qué hacer en caso de angustia, de tribulación, de amargura, de dolor. Número 1, tomar una acción. Número 2, reconocer que Dios puede sacarnos de esa situación. Ella, aquí no dice que ella perdonó a Penina, pero sí creemos que omitió ese dolor contra de ella, porque puso su mirada en Jehová, en Dios. Y al poner la mirada en Dios, dejamos de ver todo lo que está a nuestro alrededor. Su luz opaca las tinieblas que hay a nuestro lado. Ana hizo un voto. Ella habló con Dios pidiéndole lo que anhelaba, pero también hizo algo, le ofreció lo que era o iba a ser más apreciado para ella, ese hijo que de Dios iba a recibir. ¿Verdad que en una situación de crisis a veces no podemos ver claro? A veces no podemos entregarle esa situación a Dios plenamente, y a veces decimos, sí, estoy orando, oren por mí porque yo estoy débil. Pero si tenemos ese valor que tuvo Ana, de estar llorando con amargura de corazón, ¿cuántas veces podemos decirle al Señor, Señor, tú sabes que ya no puedo con esta situación, tú sabes que
yo no soy capaz con mis propias fuerzas de salir de este problema, de esta enfermedad, de esta crisis, de lo que les esté amargando. Ya no aguanto a mis compañeras de cuarto. ¿Qué hago, Señor? ¿Llega a pasar? No. O me equivoqué de lugar. Llega a pasar. Pero, ¡ay, qué lindas! Ya vi por allá que sí se aguantan y se aman las compañeras de cuarto, las roomies. Bueno, pues entonces, estas situaciones que nos afligen, que nos angustian, si hacemos lo que hizo Ana, lo que hizo Elías cuando estaba también todo agüitado, es volver los ojos a Dios. Y Él nunca nos va a fallar. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Nació Samuel, que fue uno de los grandes profetas de los que nos habla la Biblia. Porque esa mujer creyó. Porque esa mujer oraba por ese niño. ¿Cuántos sueños van a ser realidades cuando nosotros, en lugar de lamernos las heridas y buscar consuelo en la televisión, en las novelas o en los amigos o amigas, buscamos el rostro de nuestro Señor? Seguimos con la lectura de nuestro pasaje. Dice así, en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando nos exhorta el apóstol a ser sobrios, me va a decir aquí alguno, pues yo no tomo, siempre estoy sobrio. No, no es eso. Es estate en tus 5 sentidos, siempre alerta, observa todo lo que está a tu alrededor. Esa es la sobriedad. No perder la conciencia por nada. Ni por la novia, ni por el novio, ni por el paseo que viene, ni por nada. Sed sobrios, nos exhorta el apóstol. Fíjate lo que haces. Discierne las situaciones. No te dejes engañar por el enemigo, porque es tu enemigo. No es cualquier cosa. A veces nosotros hemos pasado por alto. Sí es un enemigo vencido, es cierto, muy cierto, pero todavía tiene autoridad y poder aquí en la tierra. Entonces tenemos nosotros que estar alertas, porque Él anda buscando a quien devorar. Si ahorita en la radio nos avisaran que anda un león suelto de algún circo de por aquí cerca que se escapó, ¿estaríamos tan tranquilos con la puerta así abierta? ¿Qué haríamos? Cerrábamos todo, nos guarecíamos de ese peligro. A veces dejamos la puerta entreabierta y por ahí se mete Satanás y nos acaba, nos destruye. Nunca nos va a poder poseer porque la sangre de Jesucristo nos cubre y nos limpia. Pero sí nos puede oprimir, sí nos puede tentar, sí nos puede derribar, zarandear. Entonces tenemos que ser sobrios. Y dice en 1 de Corintios, Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El reconocerlo cómo trabaja, nos va a evitar caer en sus garras. A veces somos tan, inocentes, confiados, que no nos damos cuenta que está actuando en nuestra contra. Y pensamos que son cosas naturales. ¿Recuerdan la palabra que está en Efesios 6:12? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra el compañero o compañera, no es contra la maestra o el maestro, no es contra mis padres, mis amigos, no, es contra principados los que estamos luchando. Y a veces nos olvidamos de eso y tomamos el pleito contra un ser humano
no es contra carne y sangre, hermanos, ni contra las circunstancias. El enemigo es real. Y más ahorita, ustedes prendan la televisión y van a ver cuántas cosas están pasando en todo el mundo. ¿Quién creen que las promueva? El enemigo de nuestra alma. Él está tratando de destruir a la sociedad porque somos nosotros el reflejo de la perfección de Dios. Y nos aborrece Satanás, es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Y cuando haciendo sus maquinaciones no nos va a vencer. Les voy a decir una cosa, que a veces nosotros no nos damos cuenta que trabaja en lo oculto, en nuestra mente. Recuerden a Pedro, el apóstol Pedro. Tenía poquito que el Señor, en el mismo capítulo 16 de Mateo, le había preguntado a sus discípulos quiénes creían o decían que era Él. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación grandiosa que su Padre, el Padre de Jesús que está en los cielos, le había dado a Pedro. No era cualquier cosa tener esa revelación. Pero más adelante, cuando Jesús les dice a sus discípulos, ahí en el mismo Mateo 16, le dice a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para entregar su vida, Pedro, con todo el amor de amigo, le dice: nunca tal te acontezca, maestro. Jesús nuestro Señor sabía de dónde venía esa idea. Apártate de mí, Satanás. Cuando la primera vez, hace muchos años que leí este versículo, sentí así como, ay, pues pobre Pedro, si él estaba actuando de buena fe. Él no quería que le pasara nada a su amigo, a su maestro. Pero Jesús sabía que esa idea no venía del mismo Dios que le había revelado que era el Cristo, sino del enemigo, que no quería que se cumpliera la voluntad de Dios para Cristo. Entonces, a veces nosotros no discernimos, hermanos, de dónde vienen las cosas. Y cosas tan inocentes como que no entro a clases, vente amiga, vámonos, hoy no entramos a clase. Nos va a perjudicar mucho. Ese día el Espíritu de Dios nos iba a hablar de una manera especial. Y nosotros, por no discernir de dónde venía esa invitación, nos perdimos de recibir algo grande del Señor. Acuérdense de Ananías y Zafira, que quisieron sustraer, no es más bien quisieron, lo hicieron, sustrajeron dinero de la heredad que habían vendido. ¿Quién les había aconsejado que lo hicieran? Satanás. Si el Satanás se hubiera presentado a ellos como lo pintan, con cuernos, con su tridente, con su cola, y ellos le hubieran temido, pero no, es muy sutil. No ignoremos sus maquinaciones porque es nuestro enemigo y anda como león rugiente. Otro enemigo a vencer es la carne, hermanos. Jóvenes, Pablo le dijo una vez a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y la carne no nada más es el eros, el amor carnal, no, la carne es el darle rienda suelta a estos sentidos que tenemos, a la vista, al oído, al gusto. A muchas veces que cedemos en algo pensando que no nos va a perjudicar. Y el Señor nos dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito nada más, que le demos rienda suelta a esta carne, va a contaminar nuestra vida espiritual, de tal manera que muchas veces hay gente que abandona el seminario porque su pecado o su carne le está llamando más que la entrega que demanda el seguir al Señor, el prepararnos para el servicio que el Señor tiene. La siguiente con la que debemos de luchar es contra el mundo. El mundo, la carne y el diablo. ¿Verdad que aquí estamos en el mundo? Pero acuérdense que no somos del mundo. El mundo nos va a jalar. En 1 de Juan 2:15 dice así el Señor:
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que si ustedes creen que pueden enriquecerse con este ministerio, hermanos, tendremos lo suficiente para vivir. Y si el Señor quiere, tendremos más de lo suficiente. Pero esto está en la voluntad de Dios. No debemos de amar al mundo. Ese carrazo que dice, no, yo cuando sea ministro, cuando sea pastor de una iglesia de 5,000 miembros, voy a tener un Mercedes. Pues primero empiecen a pastorear, a lo mejor a 2 o 3, a lo mejor a 10 o 15. Y el Señor va a proveerles todo, todo. Su anhelo que sea hacer discípulos, no hacer billetes. El cuarto punto nos habla de que debemos de resistir, al cual, hablamos del adversario, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nuevamente recalco, Satanás es un enemigo vencido. Resístanlo. Dice en Santiago la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero para resistirle tenemos que estar sometidos a Dios. Él sabe en qué estamos fallando. Y no hay nada más horrendo para un siervo de Dios que el enemigo saque a la luz nuestros pecados. Porque se pierde autoridad, tanto con el mundo como con el enemigo y hasta con uno mismo. Me van a decir, bueno, hermana, ¿usted no peca? Sí, claro, todos pecamos. Si alguno no ha pecado, a Dios le ha hecho mentiroso. Pero tenemos el recurso del arrepentimiento, mis amados. Y el Señor, que es fiel y justo para perdonarnos, nos limpia de todo pecado. Si nosotros, cuando el enemigo vaya delante del Señor a acusarnos, porque eso es su oficio, es el acusador de nosotros, vaya y les diga, fíjate que Rosy hizo esto, Rosy dijo lo otro. Entonces, si ya nos arrepentimos y pedimos perdón, la sangre de Jesús que nos limpia nuevamente, nos va a hacer que Jesús, que es nuestro abogado, le diga al Padre, sí, efectivamente lo hizo, efectivamente lo dijo, pero ya la lavé con mi sangre. Eso es estar sometidos a Dios. ¿Cada cuánto? Cada que peques, cada que te acuestes, cada que te levantes, cada que el Espíritu Santo te redarguya y te convenza de que estás haciendo algo indebido, en ese momento pides perdón y vuelves a ser limpio como la grana, como la lana. Eso es lo que el Señor quiere. Y así podemos resistir a Satanás y decirle, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, como le dijo Jesús, nuestro Señor, a Pedro cuando estaba pidiéndole que no fuera. Y no era Pedro el malo, salió así como que un personaje. No era Pedro el que estaba haciendo mal, era el enemigo que estaba haciendo en su corazón y en su mente estragos. Y ahora, hermanos, el versículo con el cual voy a cerrar, y con esto efectivamente vamos a terminar, porque a veces que el versículo que cerramos es cuando empieza la predicación. Dice así, en el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos amados, nos dice aquí algo que encierra mucho. El Dios de toda gracia, la gracia infinita de nuestro Señor, que Pablo dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto no es una licencia para pecar,
Esto es una confianza. Porque más adelante dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. O sea, pero sabemos que nosotros tenemos la gracia de nuestro Señor constante. Él no se voltea de vez en cuando y dice, ay, este se me olvidó, ya pecó. Y ya se arrepintió, pero pues se me olvidó perdonarlo. Pues ya me lo atropellaron, a ver a dónde se va. No. El Señor está al pendiente. Está cuidándonos día y noche, los 365 días del año, todo el tiempo que estamos aquí en nuestro peregrinar en la tierra. Él está. Él que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, que nos tuvo en la mente, diseñados para que naciéramos en el hogar que nacimos. Hermanos, no es una casualidad que estemos aquí. Él nos diseñó. Y en su gracia divina nos guardó hasta el momento que decidimos aceptarle. Porque dentro de su, vamos a hablar de un tema doctrinal, dentro de su predestinación nos dio la libertad de elegir si eso que tenía preparado lo aceptábamos o no. Porque si estábamos nosotros diseñados, el Señor no quiere que ninguno se pierda. Él desea que todos procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. En su plan divino ya estábamos nosotros desde el vientre de nuestra mamá. En Romanos 8, 28 y 29 nos dice algo que nos debe de llenar de gozo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados, si Él nos diseñó, Él nos preparó, Él nos guardó durante nuestra vida, no importa lo que hayamos pasado en nuestra niñez, no importa lo que hubiera sucedido en nuestra primera juventud, no importa. Todas esas cosas nos han servido para bien. Porque Él dice en su palabra que nos llamó de donde estábamos, como un día llamó a David, de donde estaba cuidando sus ovejas, como un día llamó a Moisés desde la zarza ardiendo, como un día nosotros, estando en nuestro momento de oración, sentimos, me voy al seminario, me voy a servir al Señor. No importa el precio, el Señor me está llamando, como a Samuel, como Isaías. Ahora es a mí, es a ti, hermano, el que está llamando. Él nos llamó con un propósito, hermanos, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él tiene un molde que es Jesucristo. Y en ese molde, por decir de alguna manera, debemos nosotros llenarlo, conformarnos a Él. Ese es el propósito de Jesús, restablecer la imagen de Dios en nuestra vida, hermanos. Su propósito no es que tengan vida eterna, ni tengamos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Todo eso sí es cierto, pero lo principal es restaurar la imagen de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Porque esa imagen la perdimos en el huerto del Edén, cuando Adán pecó. Ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora nosotros estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora nosotros ya no vivimos para nosotros. Si vivimos para Él, vivimos. En Cristo estoy juntamente crucificado, dice su palabra. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, aprópiense de esto y háganlo suyo.
que la imagen de Jesús se vaya formando en cada uno de nosotros, esa es la finalidad por la cual Jesús nos llamó, por la cual Jesús fue a la cruz y nos redimió. Ahí mismo en Romanos 8, del 35 al 39, nos habla el apóstol diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esos momentos de desánimo, hermanos, estos hombres que han muerto ahorita y en los países musulmanes, orando, los vemos en las noticias, que ellos están orando, entregándole su vida al Creador, a su Redentor. Ni la muerte los va a apartar del amor de Cristo, porque así dice su promesa. Nada, hermanos, nada nos va a apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. El Dios de toda gracia sostiene nuestra vida hasta el último momento. Y el morir, si es cierto, es ganancia. Que la verdad, nosotros lo podemos ver desde aquí como noticia. Oramos por ellos, pero ¿estar en su pellejo será fácil? Yo creo que no. Pero están dispuestos a morir por su Señor. Están dispuestos a pasar lo que sea por su Señor. Allá no es fácil predicar el Evangelio. Y aquí mismo en Campeche y en todos esos lugares tampoco es fácil predicar el Evangelio. En Santa María las Torres tampoco es fácil predicar el Evangelio. Pero el Señor nos sostiene con su palabra. Porque su palabra es verdad. Su palabra es espíritu y vida. Y cuando la vivimos, hermanos, cuando la vivimos, entonces la palabra de Dios se vuelve en poder de Dios en nosotros. En poder de Dios. Y en Apocalipsis 17:34 dice, 17:14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Llamados, llamados. Te pregunto, hermano, ¿fuiste llamado? Si me dices sí, o le dices a Dios sí, estás en el lugar adecuado. Estás en el lugar correcto. Y si me dices, pues no sé, piensa. Si sería mejor estar en otro lugar, piénsalo, recapacítalo. Si me dices no hay problema. Pero el Señor sabe tu corazón. Como le dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Todo. Les vuelvo a preguntar, ¿estás aquí porque has sido llamado? ¿Estás dispuesto a vivir todo lo que nos dice este pasaje? Lo que nos dijo en la epístola a los Romanos, tribulación o angustia, o desnudez, hambre. Que el Señor y su Espíritu Santo nos hable a través de esta lectura. Cierren sus ojos, hermanos. Amado Padre, gracias te damos. Bendito seas
porque a veces nos exhortas, pero también nos consuelas.